Hola, les habla Lorena Moramar, encantada de estar con Liz Abnour. Ella es la abogada del Legal Aid para hablar de algo muy importante para nuestra comunidad. Bienvenida, Liz. Gracias por invitarme. Háblanos un poco de tu organización y el área donde ustedes sirven. Ok, estamos aquí en Cincinnati y servimos a 7 condados aquí en el sur oeste de Ohio. Ofrecemos servicios legales a la gente que necesitan asistencia con casos civiles. Eso significa que no hacemos trabajo criminal, solo casos civiles. Por ejemplo, podemos ayudar con casos del derecho de la familia, divorcios, violencia doméstica, custodia, todo esto. Ayudamos en casos de renta o de su casa. Por ejemplo, si una persona recibe una orden que dice que tiene que salir de su casa. Ayudamos en casos de inmigración, específicamente casos de visa U, de peticiones de... qué bien, ¿no? Sí, de violencia doméstica, visa T, que es un tipo de visa para una persona que sufre de traficante. Ayudamos en casos de beneficios públicos, por ejemplo, casos de beneficios de empleados, estampillas de comida, Medicaid, todo esto. Y también ayudamos en casos de educación, cuando una persona tiene un hijo que necesita servicios de educación especial o que está recibiendo una noticia de la escuela que dice que va a ser expulsado. Entonces, ¿algún requisito que estas personas tienen que cumplir? En general, aceptamos casos de personas de bajos ingresos, más o menos bajo del nivel de pobreza, pero también aceptamos otros casos y recomendamos que la gente nos llamen si tienen preguntas. Bueno, ya sabemos que sirven. ¿Me dijiste los distritos, los condados que ustedes prestan? Sí, ofrecemos servicios para la gente que vive en los condados de Butler, Brown, Hamilton, Highland, Warren, Clinton y Claremont. Las personas interesadas pueden contactar a este teléfono y le van a contestar en español. Sí, hay una persona que puede hablar con una persona que llame y solo habla español. Tenemos una recepcionista que habla español y ella contesta al teléfono. También existe una persona aquí en nuestra oficina que puede hacer entrevistas para las personas que llamen. Cuando una persona necesita servicios de nuestra oficina, la persona tiene que hacer una entrevista primera y tenemos una persona que habla español que puede hacer eso. Entonces, esa entrevista inicial, usted cuenta su historia, comparte la información y ellos le refieren a un abogado de acuerdo a su caso, ¿cierto? Sí, sí podemos aceptar su caso. Si no, esa persona puede dar información a la persona y tenemos información en español también para ayudar a la persona. Si ustedes no lo pueden servir a ellos, ¿ustedes pueden referirle a un abogado? ¿O? Lo que hacemos en estos casos depende. A veces podemos buscar a un abogado privado que puede ayudar a la persona. A veces podemos ofrecer información que se llama pro se. Eso significa información que la persona puede usar en la corte para manejar su caso sin abogado, y a veces podemos ofrecer el número de, es un grupo de abogados de la Asociación de Abogados aquí en Cincinnati. Entonces, vamos ahora a hablar un poco de la mujer. Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar de la mujer hispana, porque una de las cosas que estamos haciendo acá es dar las herramientas, la información, para que la mujer que sufre de violencia doméstica conozca de sus servicios, de sus derechos. Y específicamente estamos hablando hoy, queremos hablar acerca de cómo probar o cómo sustanciar o cómo crear las pruebas para en caso de la violencia doméstica y para poder tener la orden de restricción. Okay. Entonces, el abogado nos va a comentar en forma general acerca de estas pruebas porque cada caso es único. Sí, cada caso es diferente. Como cada caso es diferente y cada juez y cada policía lo es. Sí. Entonces, vamos a dividir la violencia doméstica en varias formas. Empecemos con la primera. Existe maltrato físico. Sí. Yo he sido maltratada y me ha golpeado mi esposo. ¿Cómo pruebo yo ante la corte? ¿Cómo pruebo yo
mi orden de restricción, cómo la solicito. Es muy importante al principio su testimonio verbal, eso es muy importante, la historia de la persona que ha sufrido. Pero en general, la corte va a querer más de esto para probar el caso, especialmente si la otra persona viene a la corte para, ¿cómo se dice? Contradecir Exactamente. tu demanda o decirte no es cierto. Ujú. Y en estos casos es muy importante tener, por ejemplo, fotos de el abuso. Por ejemplo, si una persona tiene marcas en el cuerpo, si una persona puede sacar fotos, eso es muy importante. ¿Y videos puede ser o no? Videos, sí, una persona puede usar estos. Si hay otras personas que han visto qué pasó o las marcas, esa persona puede venir a la corte para explicar a la corte Y qué esos son vio. los testigos, pueden llevar Sí, también testigos, exactamente. Si una persona va al hospital, la persona quiere traer sus documentos del hospital a la corte para presentar. Sí, yo fui golpeada, yo fui maltratada, yo llamo al 911. Sí. ¿Y el policía? ¿Qué necesito yo explicarle al policía? Es mejor primeramente avisar a la policía que usted es víctima de violencia doméstica. Quiere explicar a ellos si necesita un intérprete. Ellos tienen la obligación de proveer un intérprete. Después, una persona quiere explicar qué quiere. Si usted quiere que la policía traer al hombre al cárcel por la noche o si usted solo quiere que la policía habla con él. Es muy importante avisar a ellos qué quiere usted. Pero también yo pienso que es muy importante que la gente sepa qué es lo que quiere hacer, aunque en ese momento Sí, toda la emoción es muy difícil. Y hay situaciones en que la policía no escucha a la persona y no hace lo que quiere. Pero es muy importante explicar qué quiere si sabe. Ok, entonces tenemos las pruebas en materia de maltrato físico. Vamos con el maltrato verbal. Ajá. Me grita, no sirves para nada, tiras cosas en el piso, no me pega físicamente, no me maltrata, pero hay un continuo maltrato verbal de que me minimiza. ¿Cómo se puede probar eso? Otra vez, testimonio de usted o de otros testigos. Si existe grabaciones, por ejemplo, por teléfono o por video o algo así. Yo tengo clientes que a veces tienen un cámara o una, ¿cómo se dice? Un teléfono que se ponen en su bolsa y pueden recordar o grabar por esa manera. Sí. Pero ese maltrato verbal se puede convertir en una amenaza a través de un texto, mensaje de texto. Sí, una persona puede usar. ¿Pero se puede probar eso en la corte? ¿Se puede llevar? Sí, depende en la corte. A veces hay cortes que aceptan el teléfono ahí y una persona puede mostrar a la corte qué pasó, pero también una persona puede imprimir los mensajes de texto. No sabía. Una persona puede hacer una foto de los mensajes de texto. A veces existen teléfonos en que una persona puede sacar una foto del screen, ¿cómo se dice? De la pantalla, tomar sí. la foto de la pantalla, perfecto. Sí, y puede imprimir eso y traer eso. Entonces vamos a hablar del emocional, que es más complicado. Yo pienso que ese es el que de verdad es más difícil convencer a un juez o a un policía. Sí. Pero el maltrato, entonces vamos a ver cómo se puede probar el maltrato emocional. Eso es muy difícil. Para mí, en esos casos, yo prefiero tener otro testigo que puede explicar a la corte qué ha cambiado en la persona desde el principio, cuando esa persona se conoció a la persona que está abusando, hasta el término de la relación. Por ejemplo, si hay una madre o una amiga que puede decir, ella era una persona muy alegre, muy chistosa, de los cambios de ánimo. Y en este momento ella nunca se ríe, nunca me llama. Nunca sale del apartamento. Sí, exactamente. Se ve temerosa, algo así. Sí, eso es muy importante. Si una persona está recibiendo terapia, si la terapista puede venir a la corte para explicar qué pasó, por qué está sufriendo, si sus emociones son resultado del abuso, esto ayuda mucho. Si no existe nada de esto, una persona tiene que solo dar su testimonio a la corte, y lo que una persona puede hacer en este momento, si solo hay testimonio de esa persona y la persona que está abusando,
Una persona puede terminar su caso con una explicación a la corte que la otra persona no ha presentado bastante para probar su caso y que ella ha presentado más. ¿Cómo uno puede probar el control financiero, el económico, que tiene los documentos guardados, que no le quieren Sí. sacar los pasaportes? ¿Cómo Sí. se hace eso? Más o menos testimonio. La mayoría si son la- testimonios, ¿no? si la persona tiene documentos del banco que prueba que, por ejemplo, ¿cómo se dice abuso? Al Abuser. abusador. El abusador si está, por ejemplo, trayendo dinero del banco, si una persona tiene documentos del banco que prueba que ha traído mucho dinero del banco, una persona puede traer eso, pero en muchos casos la persona no va a tener la oportunidad de, ¿cómo se dice?, de recibir esta evidencia porque el abusador está controlando todo. Bueno, háblame un poquito de la orden de restricción. Ajá. ¿Qué quieres saber exactamente? ¿Cómo se puede probar? ¿Qué necesitan ellos tener para la orden de restricción? ¿Qué necesitan ellos saber para tener una orden de restricción que sirva para que él tenga el stay away order, ¿cómo se llama? Que lo prohíban venir. Ajá, Civil Protection Order, Sí. orden de protección civil. Al principio una persona tiene que firmar un documento para presentar a la corte y va a tener una audiencia muy corte en frente del magistrado, del juez. Una persona quiere presentar en ese documento no solamente la situación que ha pasado más recientemente, pero también quiere escribir la historia del abuso. Eso es muy importante porque una persona quiere presentar por escrito lo que ha pasado porque la corte va a presentar ese documento al abusador. ¿Estoy diciendo eso? Sí, sí. Y él necesita, la ley dice que él necesita saber por escrito. Entonces, cuando tú estás aplicando para esto, se Ujú. recomienda que cuentes tu historia. Exactamente. Que la Lo más expliques. largo es mejor. No es que me pegó y me tiró Sí. un boquete, sino que todo comenzó, Sí. empiece a sustanciar su historia. Todos tenemos una historia, entonces esa historia tiene que tener un comienzo, una mitad y un final. Y el final fue que te golpeó. Entonces Ujú. tiene que ver esa historia. Algo que ya sabemos de prueba, sabemos de la orden de protección, algo que podamos nosotros informar a los que nos están viendo, la mujer, al hombre, bueno, en materia de los derechos, pero algo que nosotros podemos hoy concluir la entrevista diciendo, ustedes tienen que saber. Voy a pensar. Pienso que la cosa más importante es tener apoyo. Una persona sería mucho mejor si existe a lo menos una persona que ha escuchado lo que ha pasado, si hay una persona que puede servir como testigo en su caso, una persona que puede aceptar a usted en su casa si necesita un lugar en que puede para huir del abuso. Pienso que eso es la cosa más importante. Tener confianza en alguien. Tenemos los servicios legales, tenemos la ayuda, abogados que hablan español, tenemos toda la disposición. Ustedes necesitan buscar un apoyo, como dices tú, de una amiga, de una persona que Sí. la puedan ayudar en ese momento, pero está todos los servicios aquí listos para cuando usted lo necesite. Les habla Lorena Mora Maure. Muchísimas gracias, Liz. Vamos a tener más entrevistas, te lo Muy bien. aseguro, porque hay temas muy importantes, pero lo más importante es darle los instrumentos, la información para que nosotros tomemos control y rompamos ese ciclo, porque ese ciclo puede romperse, pero es de acuerdo a nosotros. Sí. Muchísimas gracias, Liz. Gracias a ti, muchas gracias.